Llevo 3 años con esta historia guardada. Los poderosos me pagaron para callarme, pero esta noche decidí que la verdad es más importante que el dinero o mi seguridad. Me llamo Daniel Martínez y trabajo en una ferretería en Santo Domingo. Tengo 28 años y hasta hace una semana pensaba que mi vida no podía ser más aburrida. Ahora daría lo que fuera por volver a esa rutina. El viernes pasado, después de terminar mi turno, mi tío Roberto me llamó. Me ofreció 25,000 pesos por ir a la vieja casa de mi abuela en Constanza y traerle unos documentos del sótano. La casa llevaba 6 meses abandonada, desde que ella murió. 25,000 pesos por manejar 3 horas y buscar unos papeles. Fácil. Yo estaba corto de dinero después de que Karina se fue y se llevó la mitad de mis cosas. Así que acepté sin pensarlo mucho. Llegué el sábado como a las 6 de la tarde. La casa se veía peor de lo que recordaba. Pintura descascarada, ventanas rotas, hierbas altas en el patio. Pero lo que me pareció raro fue que la puerta principal estaba sin candado. Solo empujada, entré con la linterna del celular porque no había luz. Todo estaba cubierto de polvo, pero algo me llamó la atención de inmediato. En la sala había huellas frescas en el polvo del piso. Alguien había estado ahí recientemente. ¿Hay alguien? Y grité. Nada. Busqué la puerta del sótano en la cocina. Cuando la abrí, me golpeó un olor fuerte a humedad y algo químico, como cloro mezclado con óxido. Las escaleras bajaban a una oscuridad profunda. Empecé a bajar y cuando llevaba como 10 escalones, escuché un ruido arriba, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Me quedé quieto, el corazón latiéndome fuerte. Roberto. Llamé, silencio. Seguí bajando porque ya estaba hasta la mitad y volver parecía peor que continuar. El sótano era grande, con paredes de piedra antigua. Había cajas viejas, herramientas, muebles cubiertos con sábanas y en el centro había un pozo. No un pozo decorativo, un pozo real, antiguo, con brocal de piedra tallada y una tapa de madera gruesa encima. Alrededor del brocal había cables eléctricos nuevos, una laptop vieja cubierta de polvo, libretas con anotaciones y equipo que parecía de medición, un medidor de pH, termómetros digitales, una cuerda marcada con cintas cada metro. Esto no era normal. ¿Qué hacía todo ese equipo ahí? Me acerqué a la laptop. Estaba apagada, pero cuando presioné el botón de encendido, arrancó. La batería estaba muerta, pero estaba conectada a una extensión que iba hacia arriba. Alguien había estado usando esto. La pantalla mostró un escritorio lleno de carpetas. Abrí una que decía Mediciones agosto 2024. Había hojas de Excel con datos, fechas, horas, temperaturas, niveles de oxígeno, profundidades. El pozo tenía 47 metros de profundidad, según las notas, pero lo que me heló la sangre fue un archivo de video en el escritorio. Se llamaba No abrir. Último día. Lo abrí. Era un video de mi abuela, sentada frente a la cámara, aquí mismo en el sótano, con el pozo detrás de ella. Se veía demacrada, con ojeras profundas. La fecha del archivo era del 15 de marzo, 3 semanas antes de su muerte. Si estás viendo esto, es porque abriste el pozo, dijo con voz ronca. Y si lo abriste, ya es demasiado tarde para ti también. Se quedó mirando a la cámara por un momento largo. Este pozo no es natural. Lo encontramos tu abuelo y yo cuando compramos esta casa en el 73. Estaba sellado con cemento y hierro. Él quiso abrirlo. Pensó que podría ser un tesoro, agua subterránea, cualquier cosa. Lo abrimos en el 75. Hizo una pausa, secándose los ojos. Al principio no pasó nada. Solo era un pozo profundo y seco. Pero después empezaron los sueños. Tu abuelo soñaba que alguien lo llamaba desde abajo. Se levantaba en las noches y yo lo encontraba aquí, asomado al pozo, hablando con alguien que no estaba ahí. Mi abuela se inclinó hacia la cámara. Murió aquí abajo. Dijeron que fue un infarto, pero yo sé la verdad. Él bajó al pozo. Lo encontraron 5 días después en el fondo, con los ojos abiertos, mirando hacia arriba.
Y tenía una sonrisa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Yo sellé el pozo después de eso. Continuó. Lo tapé, puse la tapa con clavos, traté de olvidarlo, pero hace 3 meses empecé a escuchar cosas. Golpes desde abajo, primero suaves, después más fuertes, como si alguien tocara la tapa desde adentro del pozo. Se quedó en silencio, respirando pesado. Hace una semana volví a abrirlo. No sé por qué. Era como si algo me obligara. Y bajé el medidor de profundidad con la cuerda. Cuando llegó al fondo, la cuerda se tensó. Algo la jaló. Algo la jaló tan fuerte que casi me arrastra al pozo. Tuve que soltar la cuerda. Mi abuela se paró y caminó hacia el pozo. La cámara la seguía. Ayer bajé la cámara GoPro con otra cuerda. Llegó hasta el fondo. Dejé que grabara por 1 hora antes de subirla. Volvió a sentarse ahora con una tablet en las manos. Esto es lo que grabó. La pantalla se puso negra. Luego apareció la imagen de la cámara. Las paredes circulares de piedra del pozo descendiendo, hasta que llegó al fondo. El fondo no era tierra ni agua. Era una habitación con paredes de piedra tallada, iluminada por una luz verdosa que venía de algún lado. Y en el centro de esa habitación había una puerta de metal oxidado con el mismo símbolo que tenía la llave que Roberto me había enviado. La cámara se quedó quieta, grabando esa puerta durante minutos, y entonces la puerta empezó a abrirse. El video se cortó ahí. Mi abuela volvió a aparecer en pantalla. No sé qué hay detrás de esa puerta. Y ya no quiero saberlo. Si estás viendo esto, aléjate del pozo. Aléjate de esta casa. Olvídate de los papeles, del dinero, de todo. Porque lo que sea que está ahí abajo ha estado esperando mucho tiempo. Y ahora que lo despertamos, no va a parar hasta... El video se cortó. Me quedé mirando la pantalla en blanco con las manos temblando. Esto tenía que ser una broma macabra de mi abuela o de Roberto. Pero entonces escuché algo, un golpe, venía del pozo. Me volteé lentamente. La tapa de madera estaba quieta, pero el sonido se repitió. Un golpe sordo desde abajo, como si alguien tocara la tapa con los nudillos. Toc, 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 3 golpes espaciados. Agarré mi celular para llamar a Roberto, pero no había señal aquí abajo. Empecé a retroceder hacia las escaleras. Toc, toc, toc. Los golpes se hicieron más fuertes y entonces vi algo que me congeló en el lugar. La tapa se movió, solo un poco, como si alguien la empujara desde abajo. Corrí hacia las escaleras. Subí tropezando, usando las manos, desesperado por salir de allí. Llegué arriba y cerré la puerta del sótano de un golpe. Le puse seguro. Me apoyé contra la pared tratando de recuperar el aliento. Mi celular vibró. Un mensaje de Roberto. ¿Conseguiste los papeles? Le marqué de inmediato. Contestó al primer tono. Roberto, ¿qué carajo es esto? ¿Qué es ese pozo? ¿Lo viste? Y su voz sonaba extrañamente calmada. ¿Viste el video? ¿De qué mierda estás hablando? ¿Qué es esa habitación al fondo? Hubo un silencio largo. No lo sé, Daniel. Pero necesito que bajes y traigas algo de ahí. ¿Qué? ¿Estás loco? No voy a bajar ahí. Te pagaré 200,000 pesos. Me quedé callado. Solo necesito que bajes con una cámara y grabes lo que hay detrás de esa puerta. Eso es todo. Bajas, grabas, subes. 1/2 hora máximo. ¿Y cómo voy a bajar 47 metros? Hay equipo de rappel en una de las cajas del sótano. Tu abuela lo compró para esto. Todo está ahí. Arnés, cuerdas, linternas potentes. Solo tienes que usarlo. Pero había algo en todo esto que no cuadraba. ¿Por qué tú no bajas? Pregunté. Porque yo ya bajé, Daniel. Hace 2 semanas. Y vi lo que hay allá abajo. Ahora me pasan cosas. Cosas malas. Necesito que alguien más lo vea. Necesito saber si es real o si estoy volviéndome loco. Su voz se quebró al final. Por favor, Daniel. Eres mi única familia que puede hacerlo. Solo graba lo que hay detrás de la puerta y sube. Te juro que después de eso te lo explicaré todo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, en la cocina oscura de esa casa abandonada, escuchando el silencio. Y desde abajo, desde el sótano, llegaba un sonido débil, pero constante. Toc, toc, toc.
Alguien seguía tocando. Pasé toda la noche despierto en mi carro, estacionado frente a una bomba de gasolina en el pueblo. Los 100,000 pesos que Roberto me había transferido estaban en mi cuenta. El dinero era real, así que decidí que iba a bajar a ese maldito pozo, ver qué había y largarme con mis 200,000 pesos. A las 7 de la mañana volví a la casa. Con luz del día todo se veía menos amenazante. Entré directo al sótano, saqué todo el equipo, el arnés de rapel, las cuerdas gruesas, 3 linternas LED potentes y la GoPro. Me puse el arnés y revisé que todo estuviera bien ajustado. Até la cuerda a una viga de metal que estaba empotrada en el techo del sótano y la probé jalando con todo mi peso. Aguantaba bien. Me coloqué la GoPro en el pecho, prendí las 3 linternas y las até a mi cinturón. Encendí el walkie-talkie que había encontrado entre el equipo. Roberto tenía el otro. Eran las 7:40 AM cuando finalmente me acerqué al pozo. Quité la tapa de madera. Inmediatamente me golpeó un olor horrible a humedad y algo más, como azufre. Apunté las linternas hacia abajo. Solo veía las paredes de piedra descendiendo en la oscuridad. Aseguré la cuerda a mi arnés, revisé los mosquetones 2 veces y empecé a bajar. Los primeros metros fueron tranquilos. Bajaba lento, apoyando los pies contra las paredes húmedas. Mi respiración hacía eco en el pozo. El círculo de luz del sótano se hacía más pequeño sobre mi cabeza con cada metro que descendía. A los 10 metros, la temperatura cambió. Empezó a hacer frío, mucho frío. Podía ver mi aliento formando nubes de vapor frente a mi cara. A los 20 metros encontré una marca tallada en la pared. 20M, 1956, AP. Las iniciales de Augusto Peralta, el tipo que había excavado esto. Seguí bajando. A los 25 metros escuché algo. Era muy débil al principio, como un murmullo lejano. Me detuve y me quedé quieto, escuchando. Definitivamente era un sonido, como voces. Muchas voces hablando al mismo tiempo, muy lejos. Roberto, dije por el walkie-talkie, estoy escuchando algo. Como voces. Es normal, respondió él. Es el eco del viento en las grietas de las rocas. Sigue bajando. Pero no sonaba como viento. Sonaba como personas hablando. O llorando, continué descendiendo. En los 30 metros, las voces se hicieron más claras. Ya no era solo un murmullo. Podía distinguir palabras sueltas, ayuda, por favor, sáquenme. El corazón empezó a latirme más rápido. Esas no eran ilusiones acústicas, eran voces reales. A los 35 metros, las voces eran más fuertes. Y algo cambió, la temperatura. El frío desapareció de golpe y empezó a hacer calor. Calor intenso, como si estuviera bajando hacia un horno. A los 40 metros estaba sudando. El calor era brutal. Las voces ahora eran gritos. Gritos de dolor, de sufrimiento, de desesperación absoluta. Docenas de voces gritando al mismo tiempo. ¡Ayúdanos! ¡Duele! No aguanto más. ¡Sácanos de aquí! Me detuve. Las manos me temblaban en la cuerda. Roberto, esto no está bien. Hay gente gritando ahí abajo. Gente de verdad. No hay nadie, Daniel. Son solo ecos. Fenómenos acústicos. Sigue. Ya casi llegas al fondo. Pero yo sabía que esas eran personas reales. Podía escuchar la agonía en sus voces. El sufrimiento. Bajé los últimos metros lentamente. El calor aumentaba con cada segundo. A los 45 metros era casi insoportable. El aire quemaba mis pulmones con cada respiración. Finalmente llegué al fondo. 47 metros, mis pies tocaron suelo sólido. Solté un poco la cuerda y apunté las linternas alrededor. Era una caverna pequeña. Las paredes eran de roca natural, brillando con humedad. Había herramientas viejas tiradas por el suelo. Picos oxidados, palas rotas, una lámpara de querosene volcada y había huesos. Huesos humanos mezclados con piedras y tierra. El calor era infernal. Debía estar a más de 50 grados Celsius fácilmente. El sudor me caía por la cara, empapando mi ropa. Y las voces. Las voces venían de todas partes, rebotando en las paredes, un coro de gritos y lamentos que no paraba.
Caminé por la caverna buscando de dónde venían los gritos. En la pared del fondo vi una grieta, una abertura en la roca de quizás 1 metro de alto. De esa grieta salía un resplandor rojizo. Y de ahí venían las voces. Me acerqué despacio. El calor cerca de la grieta era brutal. Sentía que la piel de mi cara se iba a quemar. Me asomé por la abertura. Lo que vi me hizo retroceder. Era un abismo, un agujero enorme que bajaba más profundo de lo que mis linternas podían iluminar. Y las paredes de ese abismo brillaban en rojo, rojo intenso, como metal al rojo vivo. El calor que salía de ahí era como abrir la puerta de un horno industrial, y pegadas a esas paredes rojas había figuras oscuras, siluetas de personas, docenas de ellas, cientos tal vez, bajando por las paredes del abismo hasta perderse en la profundidad, y de esas figuras venían los gritos: ¡ayuda! ¡Sáquenme de aquí! ¡Me quemo! ¡Duele tanto! Por favor, que alguien nos ayude. Las voces eran desesperadas, llenas de un sufrimiento que no podía imaginar. Y entre todos esos gritos, escuché una voz diferente, más clara, más fuerte. Esto es el infierno. Esto es el infierno. Esto es el infierno. La voz repetía esa frase una y otra vez, mezclándose con los demás gritos. El horror de lo que estaba viendo me paralizó. Esas figuras en las paredes eran personas. Personas reales que de alguna manera estaban atrapadas ahí, pegadas a esas rocas ardientes, sufriendo eternamente. El calor se volvió insoportable. Sentía que mis pulmones se quemaban con cada respiración. La piel de mi cara ardía como si estuviera expuesta al sol del mediodía. «Roberto», grité por el walkie-talkie, «aquí abajo hay gente. Hay gente atrapada en las paredes». Su voz llegó distorsionada. «Lo sé, yo también las vi. Por eso necesitaba que bajaras. Necesitaba confirmar que eran reales. Tenemos que ayudarlas, no podemos. Nadie puede. El calor es demasiado. Cualquiera que se acerque más termina igual que ellas. Sal de ahí, Daniel, sal ahora». No necesitaba que me lo dijera 2 veces. Me alejé de la grieta corriendo. Tropecé con los huesos y las rocas, pero no me detuve. Llegué a la cuerda y empecé a trepar. Subí más rápido de lo que había bajado. El pánico me daba fuerza. Los gritos me seguían, persiguiéndome por el pozo. «No nos dejes. Vuelve. Ayúdanos. Esto es el infierno. Esto es el infierno». Subí los 47 metros sin parar. Mis brazos ardían del esfuerzo. Mis piernas temblaban. Pero no me detuve hasta que llegué al sótano. Me quité el arnés de un jalón y corrí hacia las escaleras. Subí a tropezones, salí de la casa y seguí corriendo hasta mi carro. Arranqué y manejé sin mirar atrás. No paré hasta llegar a la estación de policía en Constanza. Eran las 9 de la mañana cuando entré a la estación. Estaba sudado, sucio, temblando. 2 policías me atendieron. «Necesito ayuda», les dije. «Hay gente atrapada, gente sufriendo. Están en un pozo en la casa de mi abuela». Me miraron con desconfianza. «¿Gente atrapada? ¿En un pozo?», preguntó uno de ellos. «Sí, a 47 metros bajo tierra. Hay un abismo con gente pegada a las paredes. Están vivas, pero están sufriendo. Necesitan ayuda». «Señor, ¿usted consumió alguna sustancia?». «No, tengo video, tengo prueba». Saqué la GoPro y la conecté a mi laptop. Les mostré el video. Las paredes rojas, las figuras oscuras. Se escuchaban los gritos de fondo. Los 2 policías se quedaron en silencio viendo el video. Se miraron entre ellos. «Espere aquí», dijo uno y salió a hacer una llamada. 30 minutos después, llegó el capitán de la estación. Era un hombre mayor, serio. Vio el video sin decir nada. Cuando terminó, me miró fijamente. «¿Usted nos puede llevar a ese lugar?». «Sí, pero yo no voy a bajar otra vez. No hace falta. Solo llévenos a la casa». 2 horas después, llegamos con 4 patrullas, una ambulancia, bomberos y un equipo de rescate. Había como 20 personas.
Entraron a la casa. El equipo de rescate bajó con trajes especiales y detectores de temperatura. Yo me quedé afuera, sentado en el capó de mi carro, fumando, aunque no era fumador. Pasaron 2 horas. Finalmente salieron. Los del equipo de rescate se veían mal, pálidos. Uno estaba llorando. El capitán se me acercó. Lo que usted dijo es verdad. Hay un abismo ahí abajo. La temperatura supera los 700 grados Celsius cerca de la grieta. Y las figuras son restos humanos. Están ahí. Mis hombres escucharon los gritos. Todos los escuchamos. ¿Pueden sacarlas? Negó con la cabeza. Es imposible. El calor es letal. No podemos acercarnos. Esto es algo que supera nuestra capacidad. ¿Qué van a hacer? Voy a llamar a la capital. Esto es muy grande para nosotros. Durante los siguientes 3 días, la casa se llenó de gente. Llegaron más policías, militares, gente del gobierno que yo no conocía. Todos bajaban, veían y salían en shock. Nadie hablaba mucho, todos tenían la misma expresión de horror. El 4.º día, un hombre de traje me llamó a una oficina temporal que habían montado cerca de la casa. Señor Martínez, soy del Ministerio de Interior. Necesito hablar con usted sobre este asunto. Me senté. Lo que usted descubrió es algo que el gobierno considera de máxima seguridad. No podemos permitir que esta información se haga pública. ¿Entiende por qué? ¿Por qué? Porque causaría pánico masivo. La gente no puede saber que hay un lugar así existiendo bajo sus pies. Las implicaciones religiosas, sociales, psicológicas, sería caos. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a demoler la casa, vamos a sellar el pozo con concreto hasta el fondo. Vamos a expropiar el terreno y declararlo zona militar restringida. Y todo esto va a quedar clasificado. Oficialmente, la casa se demolió por problemas estructurales. Nada más. ¿Y las personas que están ahí abajo? No hay nada que podamos hacer por ellas. Lo siento. Me quedé callado. Señor Martínez, a cambio de su silencio absoluto sobre este asunto, el gobierno le pagará una compensación de 5 millones de pesos. Pero debe firmar un acuerdo de confidencialidad. No puede hablar de esto con nadie, ni familia, ni amigos, ni prensa, nadie. Si rompe el acuerdo, enfrentará consecuencias legales graves. ¿Entiende? ¿Y si no firmo? Entonces no habrá compensación. Y de todas formas no podrá hablar, porque esto es secreto de Estado. Podríamos acusarlo de inventar historias que causan alarma pública. Podría ir a la cárcel. No tenía opción. Firmé los papeles. Al día siguiente trajeron maquinaria pesada. Demolieron la casa completamente en cuestión de horas. Luego trajeron camiones cisterna llenos de concreto y empezaron a llenar el pozo. Les tomó 2 días llenar los 47 metros. Después, cubrieron todo con tierra y pusieron cerca de alambre, con letreros que decían «Propiedad militar, prohibido el paso». En menos de una semana no quedaba rastro de que alguna vez hubo una casa ahí. Me dieron el dinero en una cuenta bancaria, 5 millones de pesos. Me hicieron firmar más papeles. Me advirtieron 3 veces más que no podía hablar de esto con nadie. Y así fue. Volví a Santo Domingo. Renuncié a la ferretería. Con el dinero abrí mi propio negocio pequeño. Traté de seguir con mi vida, pero las pesadillas no paraban. Cada noche escuchaba los gritos, veía las figuras en las paredes rojas. Escuchaba esa voz repitiendo, «Esto es el infierno, esto es el infierno». Fui a terapia, pero no podía contar la verdad de lo que había visto. Le dije al psicólogo que había visto un accidente traumático. Me recetó pastillas. Ayudaron un poco con el sueño, pero no con los recuerdos. Pasaron los meses. Pasó 1 año. 2 años. Nunca volví a Constanza. Nunca volví a hablar con Roberto. Su teléfono dejó de funcionar poco después de todo esto. La prensa nunca reportó nada. El pueblo siguió normal. Nadie sabía lo que había pasado excepto yo.
los que trabajaban para el gobierno y los pocos policías y bomberos que bajaron ese día. ¿Y las personas atrapadas ahí abajo siguen ahí? Supongo que sí. El concreto no cambia nada. Ellas siguen en ese abismo, pegadas a esas paredes ardientes, gritando, sufriendo, sin que nadie pueda ayudarlas. He vivido con este secreto durante años. No se lo he contado a nadie. Mi familia piensa que la casa se demolió por problemas de estructura. Mis amigos ni siquiera saben que alguna vez bajé a ese pozo. Pero hay noches en las que no puedo más. Noches en las que los gritos son tan fuertes en mi mente que siento que me voy a volver loco. Noches en las que siento que si no cuento esto, voy a explotar. Por eso decidí escribir esta historia. Sé que firmé papeles, sé que podría meterme en problemas, pero necesito que alguien más sepa la verdad. Si me pasa algo, si desaparezco, o si algo me sucede, quiero que la gente sepa que no fue un accidente. Quiero que sepan que hay un lugar en las montañas de Constanza donde el infierno existe literalmente bajo la tierra, donde personas reales están sufriendo eternamente sin que nadie pueda hacer nada. Y quiero que sepan que el gobierno lo sabe, que lo vieron con sus propios ojos y que decidieron enterrarlo, taparlo y olvidarlo. Porque es más fácil pretender que no existe que enfrentar la realidad de lo que realmente hay ahí abajo. No podía seguir callado. Necesitaba contar esta historia. Decidí mandártela para que la compartas con tu comunidad. Por si algún día me pasara algo, ellos sabrán la verdad. Gracias por escuchar mi historia, Daniel Martínez.